Buenos días, mucho gusto. Soy el hermano Jonás que vine de la iglesia central. La vez pasada no he podido participar en la inauguración de la iglesia porque ese día tenía que irme a Corea, pero me toca mucho el corazón. David también quiso tomar el agua de pozo que estaba al costado de Belén. Por eso los tres soldados fueron a pelear y para obtener ese agua para David. Pero David no agradó tomar ese agua, porque ese agua, como explicó, que ese agua es sangre, y por eso le puso a Jehová, le dio a Jehová. Aunque esta iglesia es el edificio en mis ojos es como sangre. Y yo creo que sí pueden tener el orgullo en su corazón, porque creo que estamos recibiendo mucha influencia de alrededor. Vamos a empezar con la oración. Vamos a orar juntos. Dios que nos amas, te agradecemos tanto. Vivíamos nosotros sin conocerte en pecados, pero gracias por salvarnos primero. Después de recibir la salvación, tú nos cuidas y nos alimentas en esta iglesia que es tu cuerpo. Hasta ese día que tú has prometido que regresarás, ayuda para que podamos vivir en este mundo, en esta iglesia, sirviéndote, Señor, a través de la iglesia de los ángeles. Ayuda para que muchas personas alrededor puedan recibir la salvación. Ayuda para que todos podamos ser utilizados preciosamente en este ministerio de salvar a otras almas. Estamos aquí reunidos juntos para aprender tu palabra. Y ayuda, Señor, danos el Espíritu Santo y la gracia que nosotros necesitamos. También pedimos para los hermanos de ti, Señor, que está en Guatemala, lejos de aquí, que fueron a predicar el Evangelio, arriesgando su vida. Permita tu palabra de sabiduría al pastor para que puedan predicar el Evangelio con mucho coraje. Y Señor, ayuda para que para sus pasos de regreso puedan regresar con mucho cuidado. Solamente pedimos en ti, Señor. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, agradeciéndote. Amén. Busquemos Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, desde el versículo 17 a 18. Capítulo 6, versículo 17 a 19. Leamos juntos lentamente.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Hoy vamos a estudiar acerca del ancla del espíritu. Como lo saben bien, ancla pertenece al barco. Pero como dice aquí, dice que existe el ancla del alma y este está comparado con el barco. En la época que fue creado escrito la Biblia, obviamente en ese tiempo el barco era diferente que de ahora. Hoy en día son barcos que tiene el motor y puede navega fácilmente. Sin embargo, antes eran barcos sensibles, o sea, sencillos, que bien básicos, que solamente utiliza el viento para avanzar. Por eso en muchas partes de la Biblia está comparando la vida cristiana con el barco. Por eso si aprendemos muy bien del barco, puede ser una muy buena ayuda en vivir glorificando al Señor. ¿Y dónde está el barco? Normalmente en el mar, ¿no? Hay muchos tipos de barco grande, también pequeños. Nos da mucha lección. Pero podemos decir que la mayoría de los cristianos son como el barco. Por eso hacer la vida cristiana también podemos expresar diciendo que es como navegación. También podemos decir que una vez que termine la vida cristiana vamos a ir al cielo. Pero también hay barcos que están flotando sin propósito. Y también hay barcos que están rotas. Hay muchos tipos de barcos. Pero los que no son salvos en sí son barcos que están quebrantados. Y también es igual que los que no son salvos, es igual que los barcos que sin capitán. Por eso también en el barco es importante el timón, porque tiene que ir en una dirección correcta. Pero es igual que los cristianos que no son salvos. Las personas que no son salvos no tienen el timón en el barco porque no tienen el propósito en su vida. Pero los cristianos salvos, ellos sí tienen el propósito claro. Y hacia ese propósito es correcto ir hacia adelante y esto es muy importante. En Daniel 7 dice, en el mar salen los 4 animales y dice que esos son mis reinos. Por eso en mucha parte de la Biblia está diciendo que este mundo es como el mar. Han ido a Santa Mónica antes, ¿no? Y si vemos a la playa, ¿qué sentimos? Que es hermoso. Por eso, pero el mar siempre hay tempestad, ¿no? Y movimientos. Obviamente no hay un silencio en el mar. Por eso es igual que el mundo que estamos viviendo nosotros. En este mundo siempre hay caos y hay cosas que pasan en este mundo. Y podemos decir que somos uno de los barcos que estamos ahí flotando en el agua. Pero
Antes de estudiar hay algo claro que tenemos que poner. Es que el Señor, quien tiene todas estas condiciones de mar, de característica, también es el Señor. Vamos a ir a San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4. San Marcos 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41, leamos juntos. Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Jesucristo, junto con los discípulos, estaba en el mar, y esto es lo que pasó. Porque así ellos dijeron: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Pero si vemos aquí bien, la Biblia dice que Jesús dijo que crucemos. No solamente le mandó para que ellos fueran, sino también Jesús estaba con ellos. Pero aún así hubo la tempestad y el viento. Y empezó a entrar agua en el barco y estaba en un momento muy peligroso. Por eso a través de estas ocasiones tenemos que pensar y aprender. Porque la vida cristiana, la vida cristiana de los salvos obviamente no es algo fácil. A pesar de que el Señor está junto, sí hay veces que entra el agua, entra la tempestad, el viento. Pasa también individualmente, pero en la iglesia también. A veces también en la iglesia entra el agua y la tempestad, el viento. Pero el Señor prometió que estará con nosotros, pero también pasan esas cosas. Pero quien hace callar todas esas cosas obviamente es el Señor. En Salmo 69, 1, versículo 1 dice: Dios, sálvame, oh Señor. Que mucha agua ha entrado a mí. Por eso cuando estamos haciendo la vida cristiana hay muchas cosas que nos enfrentamos. Igual que el mar entra en nuestra vida, mucha dificultad puede entrar en nuestra vida. Pero lo que tenemos que pensar en ese momento es que cuando el Señor está conmigo, todo esto puede ser pacificado. Vamos a buscar Salmos 89. Salmos 89. Salmos 89, versículo 9.
Veamos juntos. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Por eso cuando haya olas, quien hace pacificar eso es el Señor. En nuestra vida, cuando estamos haciendo la vida cristiana, cuando ocurren muchas cosas, pues tenemos que recordar siempre que Dios puede pacificar todo esto. Y les dije que navegar también es nuestra vida cristiana, pero antes de empezar a navegar hay una cosa que nosotros tenemos que pensar. Antes de flotar el barco en el lago, ¿qué tienen que hacer primero? ¿Qué hay que hacer? Obviamente hay que preparar el barco, ¿no? Si el barco no está preparado, entonces ¿cómo podremos navegar en el mar? Igual que esto, antes de empezar la vida cristiana, hay cosas que tenemos que preparar tan básicamente. Como lo saben bien, obviamente el barco más seguro es el arca de Noé. Porque aguantó todas esas olas tan altas y grandes. Ellos pudieron estar y llegar en el monte de Arará. Obviamente eso fue el diseño de Dios y fue el barco más seguro. Pero ¿cuál es el núcleo de Arca de Noé? Obviamente es pintar la brea. Y esa brea también significa la sangre de Jesús. Para que no entre el agua tiene que estar pintado de la brea para que no entre el agua. Nosotros también, antes de empezar la vida cristiana, lo que primero tenemos que hacer es pintar la sangre de Jesucristo. Más importante que otras cosas, está siempre enfatizando que tenemos que tener la fe verdadera. Porque tener la fe de la salvación, esto es el punto de inicio de todo. Vamos a buscar a 1 de Timoteo, capítulo 1. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 19 al 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Una de las personas que estaba en contra de apóstol Pablo y estaba persiguiendo era Himeneo y Alejandro. Aquí en versículo 20 dice que a quienes entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Quizás uno puede pensar que son salvos, pero no, ellos no son salvos. Pero dice que la fe de ellos se ha naufragado. En versículo 19. Naufragar quiere decir que está navegando y se ha roto el barco y después se cayó en el agua. También vamos a buscar segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Desde el versículo 16 al 18.
Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gran gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y nosotros sabemos que tenemos que edificar la torre encima de la fe.
Por eso cada vez de que nosotros no está seguro de nuestra fe, todo lo que está encima de la torre se va a colapsar a través del viento. Siempre tenemos que revisar nuestra fe. También vamos a buscar San Judas, capítulo 1. Antes de Apocalipsis está San Judas, capítulo 1. San Judas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 21. Veamos juntos. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí dice que, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Por eso es igual que la vida cristiana esté construyendo. Y también explica el Señor que la iglesia también va edificando. Por eso el básico, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y lo más fundamental de la iglesia también es Jesucristo. Lo más fundamental es que nosotros vayamos edificando con la palabra de Dios y recibimos la salvación. Esto es el fundamento de la vida cristiana. Para que nosotros naveguemos el barco correcto, lo más importante es la fe correcta. El alma es diferente que el cuerpo. Por eso, como es diferente que el cuerpo, obviamente el espíritu puede crecer y crecer más. Cada vez de que nosotros hagamos crecer más la fe, nosotros podemos tener el barco grande. Y obviamente cuando tenemos el barco grande, podemos llevar a muchas personas dentro de nuestro barco. Vamos a buscar a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Aquí está hablando acerca del ancla del alma. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La función del ancla es que cuando baja el ancla hace que el barco se mantenga en el mismo lugar. Como les dije, siempre el mar tiene movimientos. Que para que no se vaya junto con el agua, con el corriente de agua, hay que bajar el ancla para que el barco se mantenga en ese lugar. En versículo 17 dice, capítulo 6, versículo 17, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dice que el Señor lo juró con la promesa. Solamente con su palabra es suficiente, pero imagínense cuán seguro es esto que haya prometido con su juramento. Por eso Dios nos dio la esperanza y esa esperanza es tan segura. Primera de Timoteo 1:1 también está diciendo el Señor Jesucristo quien es nuestra esperanza. Obviamente el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. ¿Y qué es nuestra esperanza? Los cristianos salvos es diferente que la primera esperanza.
Obviamente la esperanza incluye que nosotros entraremos al reino eterno. Y eso también es nuestra esperanza. Imagínense cuán gran esperanza es que nosotros entraremos en el reino. Y también hay esperanza que nosotros entraremos en el reino del cielo junto con los hermanos. Lo más importante en nuestra vida cristiana es que la palabra de Dios es la promesa y la esperanza para nosotros. Todo el libro del Antiguo Testamento y la epístola del Nuevo Testamento, todas son promesas. Obviamente esas promesas sí o sí se pasará y esto es una esperanza grande para nosotros. Y es por eso que nosotros podemos permanecer en la iglesia. Hay muchas esperanzas en la Biblia, pero hay un versículo de la palabra que tenemos que agarrar que habla acerca de la esperanza. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Leamos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice que todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas que nosotros hacemos tienen que ser para que son todas cosas que ayuden a bien. Puede ser una cosa gozosa, triste o una cosa no buena. Pero podemos creer que el Señor trabaja para que pueda pagar todo lo que nosotros hemos hecho. Y si creemos en esto, podemos aceptar cualquier situación que nos da. Si vemos el versículo 35, está diciendo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. En nuestra vida cristiana, si llega la tribulación, sí, también podemos creer que esto es parte de Dios. Y aquí en tribulación también está hablando acerca de la enfermedad. Cada vez que pasa más edad, hay lugares de nuestro cuerpo que nos duele. Encima también los jóvenes pueden ser adoloridos. Pero ¿por qué se me pasó esto? Tenía que pensar. Pero no hay nada que nos puede alejar o cortar del amor de Cristo. Y también dice persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Espada se refiere a la muerte. Los cristianos salvos también mueren. Hace poco tiempo en la iglesia central alguien murió. Pero que muera no quiere decir que esa muerte nos hace cortar del amor de Cristo. Podemos decir que todo esto es la obra de Dios. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Leamos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si vemos versículos así, agradecemos mucho, ¿no? Porque dice el Señor, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación con salida. En el momento cuando yo realmente no puedo aguantar, entonces el Señor nos da otro camino. En Salmos 18 dijo David que como David sintió que todo su contorno está bloqueado, todo este, oeste, sur, norte ha visto y estaba todo bloqueado para él. Quizás en nuestra vida puede pasar lo mismo, pero esa palabra no es el fin. Dice que el Señor mandó ayuda de arriba. A pesar de que está todo bloqueado al costado, el Señor siempre nos da ayuda porque el de arriba está vacío, está abierto. Y la tentación que yo no puedo aguantar, el Señor no me lo acepta. Es por eso que es importante crecer nuestra fe. Por eso en este mundo, en nuestro trabajo es bajar el ancla en este mar para que podamos estar seguros de que están ahí metidos. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Esta palabra también es una palabra de la esperanza. Leamos juntos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice que no os améis al dinero. El Señor dijo 2 veces que nunca se apartará. Por eso no hay nada que tenemos que temer. Por eso si es que bajamos el ancla para que esté ahí seguro, no hay ninguna tentación que vamos a tener. Si yo soy pobre y no tengo comidas y yo agarro este versículo, obviamente yo puedo vivir con mucha fuerza. Por eso cada vez de que el ancla sea grande y más grande, va a estar más seguro. Es importante que tengamos mucha esperanza. Obviamente es nuestra esperanza que llenemos esta iglesia, ¿no? Cada vez de que hagamos crecer más y más, va a estar más feliz. Obviamente que nuestra familia esté salvo. Esto es una esperanza, ¿no? Si decimos que solamente tengo una esperanza, es para la predicación de mi familia. Y cada vez de que esa esperanza sea más y más grande, puede estar más pegado a la iglesia. Y como les dije, lo más importante en el barco también es el timón. Vamos a buscar Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 4. Veamos juntos.
Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. A comparación del barco, el timón es algo muy pequeño, pero con ese timón es que decide la dirección del barco. Este barco también tiene que estar en la misma dirección igual que nuestra fe, pero como les dije antes, mencioné antes que es igual que los que no son salvos, no tienen el timón. No saben en qué dirección ir, pero los cristianos que son salvos, también hay personas que este timón puede estar en diferente dirección. Porque el mar, que es este mundo, tiene mucha tentación. Porque si estamos en el mar podemos ver de que hay mucha tentación. Por eso si no ponemos atención, quizás el timón puede ir a otra dirección. Por eso el propósito de la vida tiene que estar tan clara como el timón tiene que estar en la misma dirección. Muchas personas pueden preguntarnos, pueden haber personas que nos pregunten acerca de nuestra esperanza. ¿Para qué viven? ¿Y qué van a responder? Que no sepan cómo responder es porque ese timón está yendo a otra dirección. Solamente en el momento cuando la dirección es segura y clara de que yo voy a vivir para el Señor, así yo puedo responder con claridad. Pero en sí el timón no es de nuestro. Ese timón tenemos que dar al Señor. Pero si piensa que yo tengo el control del timón, entonces esto es el gran malentendimiento. Los que son salvos, la característica básica es que todos son egoístas. Porque aman a sí mismos nada más, solamente quieren ir a la dirección que uno quiere. Por eso después de recibir la salvación, están llevando la vida cristiana, quizás puede pasar esto. Por eso está enfatizando en la Biblia que tenemos que tener un propósito claro. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo hacerlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí meta quiere decir como propósito, ¿no? ¿Qué será el propósito de Apóstol Pablo? El propósito de Apóstol Pablo es para que salve una persona más. Obviamente el Señor Jesucristo no vino a este mundo sin ningún propósito. ¿Cuál es el propósito que Jesús vino a este mundo? Para salvar a los pecadores. Esto es su propósito, eso es la meta y quien corrió hacia esa meta es el Señor. Y después de resucitar, muchas personas agarraron ese batón y siguieron detrás de Jesús. Apóstol Pablo siempre hablando acerca de la vida cristiana dice que siempre corrió, prosiguió. Pero la vida cristiana no es caminar. Estamos corriendo. En 2 Timoteo 4, el apóstol Pablo dijo que yo acabé mi carrera.
Por eso ese propósito era tan claro. Por eso siguió hacia esa meta y es por eso que cumplió su propósito. No es diferente el propósito del apóstol Pablo y de nosotros. Solamente es al Señor. Que yo no tomo precioso mi vida es cuando yo acabe mi vida, que yo voy a ir con carrera con toda mi fe. También esta vez la iglesia de Los Ángeles fue corriendo a Guatemala. ¿Por qué tenemos que correr? ¿Por qué? Por eso si nosotros tenemos otra dirección, estamos yendo por otra dirección y esto es la equivocación de Dios. También es claro el propósito de la iglesia. ¿Qué es el propósito de la iglesia? Obviamente la iglesia es el barco, ¿no? Nuestro propósito de la vida es que nosotros tengamos la fuerza. Y igual que esto, nosotros cuando participemos ahí puedo obtener la misma fuerza. Por eso en nuestra vida cristiana tenemos que intentar de conectar todas esas cosas para predicar el evangelio. Por eso también lo más importante en el barco es el capitán. ¿Quién es el capitán en nuestra vida? ¿Quién es el capitán en nuestra vida? ¿No soy yo? Tiene que ser el Señor. Pero hay muchos casos que quizás yo soy el dueño de mi vida. Hemos aprendido muchas veces jueces. Porque hubo mucho caos en el país cuando había la época de jueces. Es porque al principio podemos ver de que ellos preguntaron a Jehová y estaba muy bien ese tiempo. Pero cada vez que pasaba más tiempo hacían lo que a uno se le dio la gana. Obviamente no había ningún problema cuando ellos preguntaron cada cosa antes de actuar. Y después, cuando empezaron a vivir como uno quiso de sus propios deseos, ahí es cuando empezó el caos. Por ejemplo, este mundo también es un caos. Hay mucho caos. También política, económica y también cultura, literatura, todo esto hay problemas. ¿Por qué habrá sido tanto complejo? Yo una vez pensé. Es porque en medio de eso no hay el Señor. Pero si está el Señor, Él es quien puede calmar todo. Es igual que nuestra vida cristiana. ¿Por qué mi vida es tan complicada? ¿Por qué ahora mi vida es tan complicada? Hay que pensar si yo no soy el dueño de mi vida. Si dejamos que el Señor trabaje para nosotros, ahí puede haber bendiciones. Sin embargo, cuando uno malentiende que puede hacer todo por sí mismo, ahí es cuando empieza el caos. Vamos a buscar Salmos 54. Salmos 54. Salmos 54, versículo 3.
porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí, Selah. Que no hayan puesto al Señor ante él quiere decir que no ha pensado al Señor como el Señor. En sí, desde Génesis hasta Apocalipsis, si investigamos a las personas que fueron utilizadas por Dios, solamente tienen una cosa en común. Es que ellos encomendaron su vida a Dios. Como lo encomendó a Dios y viven aceptando del Señor, obviamente es diferente. Por eso dice aceptar en todas las cosas. ¿Qué quiere decir aceptar en todas las cosas? Hay muchas personas que nosotros podemos preguntar en la iglesia, pero sin preguntar si yo hago lo que yo quiera, siempre hay problema. Por eso es importante preguntar bien. Y también vamos a buscar San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Versículo 17. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. El día siguiente, el versículo 21, leamos juntos. Ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Al principio Jesús no estaba en el barco. Es por eso que los discípulos solamente estaban moviendo el barco como ellos donde querían ir. Pero después de un viento grande empezó la tempestad. Y si uno quiere hacer como uno quiera, puede haber mucha tempestad grande. Pero después de eso el Señor vino caminando. Y como aceptaron al barco, ahí es cuando se calmó todo. Por eso, como en ese momento cuando recibieron al Señor Jesucristo, ahí ese barco llegó. La vida cristiana en sí no es tan complicado. Si es que yo quiero hacer algo y quizás puede ser diferente de todo lo que yo quiera, pero pensando de todo eso, si yo pongo al Señor como mi Señor, entonces todo puede salir bien. De que todas las cosas se han prosperado. A pesar de que hay dificultades, como hay el Señor con nosotros, el Señor hará cambiar a nuestra vida preciosamente. Imaginen a José que fue vendido, y yo al principio leía la Biblia, yo no podía entender eso. Porque explica diciendo que José fue prosperado. Si es prosperado, ¿cómo puede su vida ser vendida como prisionero? Él también estaba en prisión, pero ¿cómo él pudo llevar una vida preciosa? ¿Cómo es esta razón? Es porque él aceptó al Señor como su Señor, como el dueño de su vida. Es correcto que José fue prosperado porque él aceptó al Señor como su dueño.
Y obviamente José fue el hombre quien fue alzado por Dios. A través de eso también nosotros tenemos que aprender. Es solamente aceptar al Señor como nuestro dueño, no puede ser más feliz que esto. Y si vemos en Salmos 8, dice que hay camino también en el mar, pero en la vida cristiana también hay caminos. Y quien conoce mejor el camino, obviamente yo no soy. Tampoco son los hermanos que están acá. Es el Señor. El Señor conoce mejor este camino. Por eso es el más sabio quien pregunte al Señor. Y esto es el camino más seguro. Tenemos que ir al camino más seguro. No podemos ir al lugar donde no tenemos que ir. Pero claramente hay personas que están yendo a ese lugar que no debe ir. Es porque Él es su propio dueño. También tenemos que pensar que esta iglesia es el dueño. Por eso también tenemos que creer que nosotros tenemos que controlar esta iglesia, porque esto es la iglesia es el Señor. Podemos sentir siempre que es importante de hablar, porque los líderes que están hablando al frente también es muy peligroso que hablemos mal de ellos. Así tenemos que recibir mucho viento para que el barco pueda navegar. ¿Han visto como la película de piratas? Y dice que abra el ancla, que haga bajar el ancla. Y empieza a navegar conjunto con el viento. Nosotros también tenemos que recibir mucho viento para que podamos vivir correctamente. Vamos a buscar Isaías 43. Isaías 43, versículo 23. Isaías 33, versículo 23. Dice, tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. Aquí las israelitas, cuando desobedecieron, el Señor está comparando aquí junto con el barco. Porque se apartaron de Jesucristo y las israelitas se fracasaron totalmente. Y dice en capítulo 33, versículo 23, que tus cuerdas se aflojaron y no afirmaron su mástil. Pero aquí está prometiendo que cuando pase el tiempo el Señor lo recuperará todo. Por eso obviamente no puede recibir el viento porque todo está aflojado. Siempre en la Biblia cuando está hablando del viento se conecta con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegó en día Pentecostés también él dijo que vino como el viento. Por eso cuando estamos haciendo la vida cristiana es muy importante recibir el viento. Dice que el ancla se ha aflojado. Obviamente la cuerda como está floja, a pesar de que venga el viento no puede ir hacia adelante. ¿Saben?
Obviamente saben que es el mástil y la vela. Esto es lo que sube para que ayude a mover el barco, que se ha aflojado las cuerdas que está conectado con la comunión. La iglesia también es como el barco grande. Está hablando que tenemos que profundizar y arraigarnos en la iglesia profundamente. Pero ¿cómo podremos recibir viento? Primero es importante que nosotros arraiguemos en esta iglesia profundamente. Jesucristo dijo que permanezca en él. Pues todas las cosas y comuniones que hay en esta vida, esto es el camino correcto que nosotros podemos tener para que podamos recibir el viento de la iglesia. Cada vez que yo baje y baje más, así se va a profundizar y podemos obtener la fuerza. Y obviamente cuando el viento es fuerte pero la cuerda está floja, va a romper. Pues es importante que nosotros amarremos bien la cuerda y afirmar el mástil. Hay muchas comuniones en nuestra iglesia, como de jóvenes también de distrito. No hay que decir que por qué tenemos mucha reunión. En sí esto es nuestra vida. Participar eso es nuestra vida. ¿Y cómo podremos participar tanto y así nosotros podemos recibir el poder del Espíritu Santo? Y no solamente ese fin porque el ancla o el mástil sea fuerte, sino tenemos que abrir, entesar la vela. Y así nosotros podemos hacer avanzar el barco con mucha fuerza. ¿Qué quiere decir entesar la vela? Esto podemos decir que es como abrir el corazón. Como entesar la vela tenemos que abrir nuestro corazón. Pero ¿hacia dónde tenemos que abrir? Obviamente hacia el Señor. Y también hacia la iglesia. Y hacia los hermanos. Pero si es que lo abrimos hacia el mundo, esto va a ser el problema, ¿no? Tenemos que venir a este lugar para que podamos abrir nuestro corazón abiertamente hacia otros hermanos y así podemos recibir la fuerza. A pesar de que estamos aquí cansados y estamos sentados aquí escuchando la palabra, ¿quién podrá recibir la gracia de Dios? Solamente a los que abren su corazón va a trabajar el Señor. Los que abren el corazón son los humildes. Por eso cada vez de que sea más pequeño el corazón no podemos recibir el viento del Espíritu Santo. El apóstol Pablo también dijo a los santos de Corinto que yo tengo el corazón amplio a ustedes, así que abrid su corazón ampliamente a mí también. A pesar de que estamos aquí sentados y si no abrimos nuestro corazón, obviamente no va a entrar nada en su corazón. También tenemos que abrir el corazón para todos los líderes que están trabajando delante de nosotros. No hay que juzgar solamente diciendo que por qué trabaja así. También tenemos que abrir el corazón para los pastores. Es muy importante que nosotros abramos nuestro corazón para recibir el viento del Espíritu Santo. Tenemos que navegar, pero imagínense que vayamos con solamente nuestra fuerza. Al solamente recibir el viento podemos ir fácilmente. Y también para navegar también necesitamos el compás.
¿Saben el mapa del mar? Hay un mapa del mar. También tienen que tener la comida y también mapa de mar, también el compás. Todo tiene que estar todo preparado para que uno pueda salir al mar. Cada vez que haya más y más alimentos, comidas, y así puede ir más lejos. Obviamente la vida cristiana no es una carrera corta, sino es como un maratón, porque hay el largo proceso que ir. Por eso se nos necesita el alimento. Se necesita el alimento, pero también el compás para estar seguro de que no perdamos en el lugar. Y obviamente cuando vemos el mapa no vamos a estar perdidos. Pero como no pensamos que es importante, hay muchos casos que nosotros perdemos el camino. En la Biblia hay una persona que dice que no hay que poner el punto final al final de la Biblia. Por eso como el Señor dice que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer eso. Dependiendo de cómo nosotros tomamos importancia en la Biblia, vamos a depender en nuestra vida cristiana. En Salmo 119 dice que la palabra de ti es el lámpara de mis pies y también la luz de mi camino. Por eso al final quien guía mi vida es la palabra del Señor. También expresó que la palabra de Dios puso en el pie del Señor. Por eso no va a haber ningún problema si es que yo tengo la palabra de Dios. Pero cuando haya problema es cuando yo salga de la palabra. Vamos a ir a Salmos 140. Salmo 140. Salmo 140, versículo 5. Leamos juntos. Me han escondido lazo y cuerdas, los soberbios han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Hay una carrera que el Señor ha propuesto, por eso hay ese camino que los cristianos deben ir. Igual que Abraham, Isaac y Jacob, ese camino que ellos caminaron también, ese camino que los cristianos deben caminar. Abraham caminó en ese camino de la fe Isaac siguió ese camino y Jacob y todos ellos vivieron en el campamento. ¿Qué quiere decir vivir en carpas? Es la vida de peregrino. Quiere decir que es el camino que Dios ha propuesto. Y ese camino es del cielo. Pero si es que nosotros vayamos fuera de ese camino, siempre va a haber problemas. Por eso el diablo nos ataca. No es el camino correcto que uno tiene que ir. Pero cuando uno está yendo al camino incorrecto, obviamente se va a perder. Si es que uno sale de la palabra prometida de Dios, ahí es cuando va a tener todo ese problema. Pero para cumplir la palabra de Dios, no ha tenido el tiempo
de no obedecer a la palabra de Dios. Por eso si es que nosotros tenemos algo que está bloqueando y no nos hace obedecer a Dios, tenemos que corregirnos lo más pronto posible. Y cuando estamos navegando hay enemigos. ¿Qué es el enemigo peor en el mar? ¿Qué es? Hay piratas. Hay piratas. Hoy en día sí, yo sé que sí hay piratas. Pero en el tiempo pasado había muchos piratas. Pero también hay piratas al barco de los cristianos. Y esa pirata es el diablo. Por eso los piratas no tienen misericordia. Todo lo que es bueno lo lleva todo. Por eso cuando está hablando de diablo habla de león rugiente, que está buscando a quien devorar. Hasta ahora también estará buscando. Si es que ve un espacio, sí o sí va a atacar. Tenemos que tener cuidado de las piratas. Y también la pirata es como yo, como el pecado. La pirata es como el pecado porque el pecado también quita todo lo malo. Obviamente David, que también fue utilizado por Dios, una vez que él cometió el pecado no pudo hacer nada. Por eso una vez hay algo que David sintió después de pecar, es que después cuando pecó, él se dio cuenta que ya no había el corazón voluntario. Por eso David oró a Dios para que le recupere su corazón voluntario. ¿Por qué sentimos que la vida cristiana es como un cargo? ¿Por qué sentimos una queja en nuestro corazón que nos pide muchas cosas? Es porque no hay ese corazón voluntario. Pero los que tienen corazón voluntario no hay ningún problema. Es porque el Señor dio en su corazón ese corazón voluntario. Pero cuando está pecando y cuando entra el pecado, obviamente ya no va a vivir para el Señor. Por eso tenemos que cuidar del diablo. Porque el diablo no conoce el corazón de los hombres, pero sí puede ver de qué es débil, y con eso él utiliza de las debilidades de las personas para aprovechar. Por eso una cosa que debe tener cuidado cuando navega es el diablo, y también es el escollo. ¿Saben qué es escollo? No se da mucha cuenta si hay el escollo o no. Y de repente el barco puede golpear con un escollo y puede tener hoyo en el barco. Vamos a buscar Judas capítulo 1. San Judas capítulo 1, versículo 12. San Judas capítulo 1, versículo 12. Leamos juntos. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Está hablando de la profeta falsa. Por eso la profeta falsa, los que testifican falsamente y enseñan falsamente, esto es como escollos. Estamos viviendo en un mundo abierto. Si es que buscamos YouTube, o hay muchas informaciones que nosotros podemos buscar, pero tenemos que tener cuidado con eso.
porque eso puede ser el escollo. Hay muchos jóvenes aquí, pero también puede ser el escollo, el sexo opuesto. Puede ser el escollo de encontrar con personas equivocadas. Pues hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con nuestro hablar, con nuestras actitudes. Pero si vivimos teniendo cuidado no va a haber ningún problema. Y dice que no hay que poner bloques o cualquier cosa que esté bloqueando al frente de los hermanos. Quizás yo puedo ser una estorba a otras personas. Sí, hay que pensar si yo soy una persona que yo sirvo a la iglesia o que yo edifique, o sino que yo estorbe a otros. Hay que pensar. Como un cristiano salvo tiene que tener cuidado y también puede pasar que con sus palabras equivocadas daña a otras personas. Lo que no es correcto no tiene que poner ante los hermanos. Siempre hay que entender que no tengo que ser el escollo. Y también en el mar hay tempestades grandes. ¿Han escuchado de Euroclidón? Euroclidón. Y el barco que estaba el apóstol Pablo, llegó el Euroclidón y todas las personas que estaban en el barco fueron hundidos. Por eso es importante de entender el clima. Tenemos que discernir bien si es el clima bueno para poder avanzar el barco o no. Hay que discernir bien el clima. Quiere decir que tenemos que escuchar muy bien la palabra de Dios. Estamos aquí reunidos los domingos, los miércoles, y si escuchamos muy bien la palabra podemos entender bien que tenemos que podemos navegar el barco. A pesar de que nosotros estamos aprendiendo cada vez más que no podemos navegar el barco, pero quizás podemos estar ignorando. Cada vez que estemos ignorando la voz del Señor, uno va a ir endureciendo de su corazón. Quizás los hermanos pueden decir, avisarles, diciendo que no vaya a navegar el barco. Pero hay otros que ni siquiera escuchan de esos consejos y puede encontrarse con un Euroclidón y puede hundir totalmente y ser naufragado. Nunca olviden de esa verdad que solamente la palabra de Dios es quien puede guiar de mi decisión. Y tampoco el barco no va a estar siempre en el mar. También necesita un descanso. Dice Dios que nos ha puesto en un lugar seguro. Vamos a buscar Salmos capítulo 12. Salmos capítulo 12. Salmos capítulo 12, versículo 5. Versículo 5 dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Por eso en ese lugar no hay ningún lugar seguro. A pesar de que la ciencia está muy avanzada y obviamente en nuestra época no podemos bloquear la tempestad o el viento.
Para los cristianos salvos, no hay ningún lugar seguro. El único lugar que podemos estar seguros es en la iglesia. Por eso los que tienen ese lugar seguro y que viven para la iglesia, ellos tienen el barco más seguro. Yo en la mañana entré hoy en la iglesia y había un hermano que estaba eh, limpiando un hermano todo el estacionamiento. Y, sí, y yo estaba pensando, solamente si hay 3 hermanos que son como él, toda la iglesia va a estar seguro. Ese corazón que quiere hacer algo para la iglesia es un corazón muy precioso. La iglesia es el único lugar que puede estar seguro. Pero porque estamos en la iglesia, todos los hermanos con amor pueden aceptarnos. Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos terquedad y que nos falta mucho. Pero la iglesia acepta todo. Porque el Señor acepta todo. ¿Cómo es posible no tomar preciosamente esta iglesia? Y yo quisiera cambiar el piso de las carpetas de los pisos de la iglesia de Los Ángeles, y yo le prometí a Pastor Jacobo, y por eso voy a cambiar los pisos de la iglesia. Pues yo también quiero hacer algo para la iglesia. Pero si es que desaparece este corazón, va a estar horrible. ¿Con qué gozo yo voy a llevar mi vida cristiana? Y David también, cuando él ganó una guerra, él dio todo al Señor. ¿Cómo él pudo tener este corazón? Que yo cuánto amo a la casa del Señor y el tabernáculo de Dios. Con cuánto yo amo. David es quien realmente amó a la casa del Señor. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer para la iglesia. Yo cuánto amo a la casa del Señor, quiero que tengan ese corazón. Pero eso no es el fin. ¿Saben qué cosa sale después de ese versículo? Es que Dios da todas las cosas a los hombres que toman preciosamente la casa de Dios. Todo lo que yo hago para la iglesia es lo que yo hago para mí. Y eso es lo que dice. Y así podemos hacer. Y tenemos que hacer ese trabajo de salvar a las personas. Nosotros somos el barco, pero también somos el barco de salvavidas, de salvar a las personas. Y en el mismo tiempo también somos el barco de guerras. También somos el barco de guerras, porque estamos haciendo la guerra contra el mundo. Tenemos que hacer la guerra de cómo traer a las personas que están siendo engañados por el diablo. Y el barco tiene que agradar más y más. En Proverbios 31 está hablando de la mujer virtuosa y explica de cómo ella es como el barco. Está hablando de ese barco que hace mercadería. Está hablando de todos esos productos que tiene en el barco.
Tenemos que llenar tantas cosas en la iglesia para que podamos compartir. Y haciendo ese trabajo, así vamos a encontrarnos con el Señor. También hay barco que no se mueve. ¿Qué barco no se moverá? Ese barco que el ancla está clavado en el mundo, obviamente no se mueve el barco. Por eso si el ancla está clavado en la avaricia mundana o en el pecado mundano, deseo mundano, el barco no se va a mover. En esta vida tenemos que sacar ese ancla para que podamos mover el barco. Vamos a ir a Salmo 117. Vamos a buscar 107, capítulo 107. Versículo 27 dice: tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Versículo 30, leamos juntos. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Esto es el puerto de la esperanza. Y el destino final es el cielo. Antes de que lleguemos a ese puerto, tenemos que hacer todo lo posible para glorificar el nombre del Señor. Terminemos con la oración. Dios Padre Santo y Dios ama, te agradecemos tanto. Sabemos y experimentamos que cuán milagro grande es que nosotros estemos viviendo en la vida cristiana en esta iglesia que es tu cuerpo. Sabemos que a través de esta iglesia prometiste la bendición a nosotros. Ayuda para que podamos amar unos a otros y vivir la vida cristiana. También ayuda para que podamos vivir una vida de salvar a otros almas perdidas. Y todo el horario que nos queda en este domingo te pedimos a ti, Señor. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén.